En un pueblecito tranquilo de la provincia de Segovia llamado Pedraza, Marta llevaba años acostumbrada a su vida sencilla y apacible. Tras la muerte de su marido, se había quedado sola con su hijo, Carlos, y lo único que poseía era el pequeño piso de un edificio clásico, con balcones de hierro forjado y las paredes cubiertas de glicinia, que olía a verano cada tarde. Carlos tenía entonces 12 años, ahora ya contaba 23, el tiempo había pasado velozmente, y parecía que todo seguía igual. Marta le preparaba el desayuno, él salía deprisa para la Universidad de Salamanca, y por las noches cenaban juntos mientras comentaban alguna serie española de moda. Sin embargo, algo había cambiado. Ni en Carlos, ni en Marta, ni en la atmósfera que los rodeaba. En los últimos meses, Marta notaba que la mirada de su hijo se alargaba de manera extraña, con una mezcla de curiosidad y algo indefinible que la ponía nerviosa. ¿Sería solo su imaginación? Quizá. Pero aquella tarde, cuando le llevó un té al balcón, él la miró como si la viera por primera vez en años. Marta vestía un vestido veraniego azul celeste con un cuello alto y mangas largas que abrazaban sus caderas. Su cabello rubio estaba recogido en un moño despeinado, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. En sus labios brillaba un sutil brillo color caramelo. No llevaba nada llamativo, pero sentía como sus ojos recorrían su figura, como si fuera una desconocida. Gracias, mamá, dijo Carlos con una sonrisa tímida, tomando la taza sin apartar la vista. Marta se sentó a su lado, más cerca de lo habitual. El silencio entre ellos pesaba más que el calor sofocante de la tarde. Carlos apartó la mirada, pero no de inmediato. En el aire vibraba algo, una tensión que ella sentía en la piel, ese calor interno que hacía que todo se incendiara por dentro. Aquella noche, Marta se puso una bata de seda con estampado floral, y bajo ella, nada más. No sabía por qué, solo quería sentir que era mujer y no solo madre. Carlos estaba en la cocina, con una camiseta blanca y pantalones cortos, navegando en el móvil. Cuando Marta entró, su mirada se demoró un instante más de lo normal en ella. ¿No dijo nada? ¿Cómo ha ido el día?, preguntó Marta. Bien, respondió Carlos, con voz tranquila. ¿Y tú? Él miraba el cuello de su bata, la curva de su clavícula y el dibujo del vestido que ceñía sus caderas. Ella notó esa mirada, y le sonrió con suavidad. Lo de siempre, dijo. Solo que hace mucho calor. Dan ganas de quitarse todo. Él sonrió, nervioso, dejó la taza en el fregadero y se dirigió a la puerta. Se detuvo y murmuró, mamá. Marta lo miró directamente, serena y sin fingimientos. Carlos quiso decir algo más, pero calló y se fue a su habitación. Ella quedó sola en la cocina, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué había dicho eso? ¿Qué significaba? ¿Acaso él también sentía lo mismo? ¿O no? Al día siguiente, Marta decidió ponerse un vestido que no usaba desde hacía tiempo, azul con lunares blancos, cuello alto y cinturón, cerrado pero que realzaba sus formas. Preparó para comer la receta favorita de Carlos, patatas con champiñones, y lo llamó a la cocina. Él apareció desaliñado, con el pelo revuelto y solo con unos pantalones cortos. Se sentó, bostezó y la miró fijamente. Eres una mamá guapa, dijo en voz baja, como si se asustara de sus propias palabras. Marta sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero no apartó la mirada. Gracias, Carlos, susurró. Desde entonces, entre ellos comenzó un juego silencioso e insoportable, prohibido. Miradas largas, roces apenas perceptibles. A veces, Carlos tomaba la mano de Marta para pasarle la sal y la mantenía un instante más de lo necesario. Ella lo permitía, no por pasión, sino por algo más profundo, casi maternal, como si entendiera que él no sabía bien lo que quería. Un día, al salir de la ducha con una camisa larga que dejaba su piel al descubierto, se cruzó con Carlos en el pasillo. Ambos se quedaron paralizados. Sus miradas se buscaron y bajaron, conscientes de que ya no podían fingir. Mamá, T.S. Intentó decir él. Ella puso un dedo sobre sus labios y pasó de largo. ¿Provocación? ¿Defensa? ¿Error? No lo sabía, pero estaba segura de una cosa. Aquel verano en Pedraza sería el más extraño de sus vidas. Carlos se encerraba cada vez más en sí mismo, mostrando una madurez que Marta no había visto antes. Vivían en el mismo piso, separados solo por 2 puertas,
pero había menos límites de los que debería. Marta hacía como si todo siguiera igual, pero su corazón temblaba cuando él entraba en la habitación, alto, bronceado, con el pelo despeinado y el aroma a gel de ducha que siempre usaba. A veces tenía la sensación de que estaba perdiendo la cabeza, pero todo sucedía en silencio, de forma tan sutil que era imposible llamarlo locura. Una tarde, al regresar del mercado, vestida con un vestido de lino ligero que le llegaba a las rodillas, sandalias de tiras finas y grandes pendientes de madera, vio a Carlos en el balcón fumando un cigarrillo que sabía que no debería. No dijo nada, solo se puso a su lado. «Te sienta bien ese vestido», murmuró él sin mirarla, sintió como se tensaba todo dentro de ella. Su voz era baja y un poco ronca, ella se tocó el cuello, como cubriéndolo. «Gracias», le dijo, sonriendo. Carlos apagó el cigarro, lanzó una mirada hacia ella y se fue. Ella se quedó pensando en lo rápido que las palabras pueden arder cuando esconden otro significado. A la mañana siguiente, Marta se despertó antes que de costumbre. Llevaba puesta solo una camisa de seda blanca, casi transparente, larga y suave al tacto. Caminó hacia la cocina sin recordar que Carlos hoy tenía clase online. Él estaba sentado frente al portátil, con auriculares, y una taza de café humeante a su lado. Cuando levantó la vista y la vio, Marta se quedó paralizada. La mirada de Carlos recorrió su figura de abajo arriba, con una mezcla de ternura y algo más profundo. No había crudeza, sino una suavidad que la hizo estremecer. Sintió como una tensión indescriptible le atravesaba el cuerpo. «Perdona», susurró ella, y se apresuró a volver a su habitación. Escuchó un suspiro largo y pesado. Marta reconoció ese suspiro, era el sonido de una batalla interna. Un par de días después, decidieron hacer una escapada a la casa de la tía Elena, en un pueblo pequeño cerca de Segovia, rodeada de bosques y un río que serpenteaba tranquilo. Allí, en aquella antigua casa de madera con un cerezo floreciendo en la ventana, todo parecía más sencillo: naturaleza, silencio, y una barbacoa para la cena. Marta se puso un vestido de tirantes con la espalda descubierta, como en sus años jóvenes, y dejó que su melena rubia cayera libre sobre sus hombros. Quería recordar cómo era ser mujer, no solo madre. Carlos la miró en silencio durante largo rato, sin decir nada. Solo ese mismo extraño brillo en sus ojos. Por la noche, cuando todos dormían, Marta salió al jardín descalza, con una camiseta larga hasta las rodillas que le acariciaba las piernas. El aire olía a heno recién cortado y la brisa era fresca. Allí estaba Carlos, apoyado en la verja. «¿No puedes dormir?», le preguntó ella. Él asintió. Se quedaron en silencio, hombro con hombro. Marta sentía su respiración, y él sentía la suya. La camiseta se elevaba ligeramente con el viento, y ella notó que no llevaba nada debajo. «Mamá», empezó él, pero no terminó la frase. Se volvieron el uno hacia el otro, sus miradas se encontraron, intensas. Por un instante eterno, ambos sabían que estaban al borde de algo peligroso, pero ninguno dio el paso. Carlos deslizó suavemente los dedos por la mano de Marta, con delicadeza, como pidiendo permiso. «Ve a dormir, Carlos», dijo ella apartando la mirada. «Mañana va a hacer mucho calor». Él no respondió, mantuvo la mano de ella un momento más y luego la soltó. Marta se alejó primero, pero no pudo dormir en toda la noche. Al volver a casa, la atmósfera era distinta. Apenas hablaban, pero el silencio estaba lleno de significado. Carlos se quedaba más tiempo en casa, y cada vez que Marta pasaba, él la miraba de reojo. A veces se sentaba tan cerca en el sofá que sus rodillas casi se tocaban. Ella permitía que eso sucediera y a la vez se odiaba por dejarse llevar. Un domingo, con el sol en lo más alto y el calor aplastante, Marta andaba por la casa con una bata corta de algodón, el pelo mojado recogido en un moño alto. No llevaba ropa interior, no porque quisiera seducir, sino porque el calor era insoportable. Se agachó para cargar la lavadora justo cuando Carlos entró en el baño. Se quedaron paralizados. «No sabía que estabas aquí», dijo él, pero no se apartó. Ella se enderezó y ajustó la bata. «No pasa nada», respondió, con voz firme. «Solo hace mucho calor». Estuvieron cara a cara, muy cerca, demasiado. Carlos recorrió con la mirada su cuello, su cabello, sus labios. Y otra vez, nada. Solo sus respiraciones rápidas, las mismas que Marta sentía en su pecho. Él salió. Ella apoyó la espalda en la lavadora y cerró los ojos. El fuego ardía en su interior. No sabía cómo acabaría aquello, pero sentía que algo iba a suceder pronto. O destruiría todo o cambiaría para siempre su mundo. Estaban al borde del abismo,
y uno de los dos tendría que dar el primer paso. Después de aquel encuentro en el baño, entre ellos se levantó una barrera invisible, como de cristal. Se veían, pero ya no se atrevían a tocarse. Marta empezó a evitar sus miradas. Caminaba por la casa con batas más cerradas, recogía el pelo en moños estrictos y usaba ropa interior incluso por la noche, no para sentirse deseada, sino para recordarse a sí misma quién debía ser en esa casa. Solo una madre, Carlos, por su parte, se encerraba más en su habitación, pasando horas frente al ordenador con la puerta cerrada, pero Marta seguía percibiendo sus pequeñas señales, como salía al pasillo cuando escuchaba sus pasos, como miraba sus manos cuando cortaba pan, como suspiraba al secarse el pelo con la toalla. No. Era un juego, era la vida sin instrucciones claras. Una noche, Marta decidió escapar de esa atmósfera, aunque solo fuera por unas horas. Con la excusa del cumpleaños de una amiga, se fue al centro de Segovia. Llevaba un vestido ajustado de estilo retro en tonos claros, una broche de perlas antigua y zapatos nude. Un maquillaje ligero y un perfume suave con notas de vainilla y bergamota. Quería sentirse mujer, deseada por otros hombres, no solo por Carlos, pero la noche fue un fracaso. Ninguna mirada la tocó como lo hacía la de su hijo. Al regresar, quitándose los zapatos en la entrada y sin encender la luz, fue a la cocina a beber agua. Carlos estaba allí, en penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. «¿Callado, no duermes?», preguntó ella. «Te estaba esperando», respondió él con voz suave. Ella se quedó paralizada, en su voz no había reproche ni celos, solo cansancio y calidez. «Todo está bien», dijo ella, sirviéndose un vaso de agua. Él la observaba beber, jugueteando con el borde del vaso. Marta sintió en su pecho un latido intenso. «Estás hermosa», dijo él de repente. «Demasiado hermosa para este pueblo». Ella se volvió hacia él. «Es solo un vestido y un poco de maquillaje», contestó. Él negó con la cabeza. «Eres tú», murmuró. Sus manos temblaban, puso el vaso sobre la mesa y quiso irse. Pero Carlos se levantó y se acercó sin tocarla, solo a su lado. El aire entre ellos se volvió denso, como antes de la tormenta. «¿Tú también lo sientes, mamá?», dijo él. Ella quiso negar, reír, incluso darle un cachete, pero sus labios permanecieron sellados. Él rozó su hombro con delicadeza, temiendo que desapareciera. Sus dedos bajaron lentamente por la tela de la bata. Marta contuvo la respiración. Un paso y todo se derrumbaría, pero lo dio ella. «Ve a dormir, Carlos», susurró. «Mañana tienes clases». Él no se movió. La miró fijamente. Ella tocó su mejilla por primera vez, con la palma suave y cálida, y la retiró. Se fue antes que él, pero esa noche las paredes de la casa parecían respirar diferente. El desayuno fue un desfile de miradas fugaces pero profundas. En el baño, su toalla estaba al lado de la de él, húmeda y con olor a champú. En el sofá, se sentaban cada vez más cerca, como por accidente. La televisión sonaba, pero ninguno prestaba atención. Carlos observaba cómo Marta se ponía unas medias de seda, como si fuera la primera vez que las veía. Sin apartar la mirada, ella comenzó a sentirse como la protagonista de un sueño ajeno, una fantasía de la que no podía escapar. Todo se volvió simbólico: la blusa de seda, el aroma del perfume, el sonido del secador. Cada gesto era un gato al acecho, cada roce un desafío. Y entonces, una noche de lluvia torrencial y calles oscuras, Marta no pudo más. Soñó con un pasillo interminable, donde caminaba de la mano de Carlos, guiándolo hacia un destino desconocido. Se despertó sudando y fue a la cocina. Allí estaba él, con una camiseta y pantalones de chándal, los ojos rojos por la falta de sueño. «Yo tampoco puedo dormir», dijo, alzando la vista hacia ella. Marta se acercó. Antes de que dijera algo, Carlos tomó su mano y la apoyó contra su mejilla. Demasiado suave para ser casualidad. Guardaron silencio, un silencio lleno de confesiones. Ella no retiró la mano. «Ya está», susurró. «Eso es suficiente». Él asintió y la soltó lentamente. Permanecieron juntos un minuto más, entre el miedo y el deseo, y luego cada uno volvió a su habitación. Pero ahora Marta sabía que los límites ya no existían. Durante casi una semana, guardaron silencio, no por enfado, sino por un acuerdo tácito. Ambos sabían lo que había ocurrido y comprendían que no había sido solo un hecho físico, sino algo más profundo, una fractura del alma. Después de aquello, todo cambió. Aunque fingieran que nada había pasado, Marta empezaba a madrugar para evitarlo en la cocina. Salía a comprar cuando sabía que él estaba en casa. Pero las noches se tornaban insoportables. Se sentaban juntos, veían películas antiguas y cada suspiro era un eco sincronizado,
cada mirada demasiado prolongada. Ella sabía que Carlos no buscaba a otra chica, que no quería a nadie más, él era su mundo, y eso la aterraba más que nada. Un día, mientras ordenaba su habitación, un gesto maternal de siempre, encontró una libreta sobre la mesa. No quería, pero la abrió. Carlos apenas escribía a mano, casi nunca, pero allí había bocetos, pensamientos, frases. Estás con un vestido color helado de crema, con aroma a jazmín. Entras en la habitación y todo se detiene. Luego venían líneas sobre el cuerpo, los gestos, pero nunca aparecía su nombre. Marta se sentó al borde de la cama, mirando al suelo largo rato. Él escribía sobre ella. Ya no cabía duda. Esa noche, se puso el vestido que él había llamado crema, sin tirantes, ajustado, suave, maquillaje ligero, cabello suelto. Era como si quisiera demostrarle a sí misma, a él, a Dios, que aún controlaba la situación. Al entrar en la cocina, Carlos levantó la vista de su taza de té y exhaló con fuerza. ¿Qué pasa, guapa? Ella pasó de largo y abrió la nevera. Sintió su mirada en la espalda y empezó a temblar. Se giró lentamente, como en cámara lenta. ¿Has leído mi libreta?, preguntó él de repente. No, mintió. Fue rápido. Él se levantó, se acercó y se puso a su lado. Sintió el calor de su cuerpo, el aroma del champú, el café, algo masculino, familiar y nuevo a la vez. Me gustaría que la leyeras, dijo Carlos. Ella apartó la mirada. Él deslizó sus dedos por su brazo, del codo a la muñeca, suave. No lo detuvo. ¿Por qué no huyes?, preguntó él. Porque ya no puedo. Carlos tomó su mano y la besó. Marta contuvo la respiración. Todo en su interior gritaba. No puedes, pero el resto, ya era demasiado tarde. No se besaron, solo se quedaron mirando. Él sostenía su mano, ella su mirada. En ese silencio había todo, dolor, amor, culpa y algo más antiguo que todos los tabúes. Más tarde, Marta no pudo dormir. Sentada en la cocina, con bata y calcetines gruesos. Su vulnerabilidad femenina era tan natural que por primera vez en mucho tiempo no sintió vergüenza. Carlos entró y se sentó frente a ella. Callaron. ¿Quieres que me vaya?, preguntó de repente. Si eso es lo mejor, respondió ella. No, dijo Carlos. Si te vas, me sentiré realmente mal. Se levantó, rodeó la mesa y tocó su rostro, lentamente. Con el pulgar acarició su mejilla, como un hombre que ama. Ella apoyó la cabeza en su mano con los ojos cerrados. Él no avanzó ni la apresuró, solo permanecieron así, en esa pausa entre pasado y futuro. Al día siguiente, Marta se fue 2 días a casa de una amiga en Valladolid. Necesitaba huir, digerir, pensar, pero sus pensamientos solo se enredaban más. Pensaba que aquel era el punto más alto, pero resultó ser solo el comienzo. Al volver, se sintió una extraña en su propia casa. Carlos la recibió con una sonrisa contenida, demasiado contenida. Tomó su bolso y lo dejó en la entrada sin decir palabra ni mirarla. ¿Cómo estuvo el viaje?, preguntó ella. Bien, contestó él y se fue a la cocina. Todo estaba en su lugar, incluso las toallas colgadas tal como las dejó, pero el aire era diferente, demasiado ligero, como si todo lo que se había acumulado entre ellos se hubiera evaporado por una ventana abierta. Esa noche, Marta se vistió con ropa sencilla, falda larga, suéter suave, cabello recogido en una coleta, sin perfume, sin intenciones, solo cansancio. Se sentó junto a la ventana a mirar el patio, la caja de arena donde ya nadie jugaba. Detrás de ella, pasos suaves. Carlos le trajo una taza de café. ¿Te gusta el soluble?, dijo en voz baja. Ella tomó la taza, dio un sorbo, sintió el calor, el sabor familiar. Gracias, le dijo. Él se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared, junto a sus pies. Callaron durante 10 minutos. Luego él dijo, pensé que no volverías. Yo también pensé eso, confesó ella. Levantó la vista y vio en sus ojos la misma mirada de su padre, pero con algo propio, libre, cautelosa y segura. No quiero hacerte daño, dijo Carlos. Eres todo lo que tengo y no sé qué hacer con eso. Ella extendió la mano y posó la palma sobre su hombro. A veces el amor no es solo calor, sino también frontera. Él apretó su mano contra la mejilla. Hace tiempo que la crucé, murmuró. No se besaron ni abrazaron, solo se quedaron sentados en el suelo, ella acariciándole el cabello como cuando era niño. Él cerró los ojos, su respiración se calmó. Era un momento dolorosamente correcto, como una despedida o una confesión. Más tarde, Marta cerró la puerta de su habitación, sin echar llave, dejando una rendija. Se cambió, llevaba un pijama sencillo, con olor a ropa limpia. Se sentó al borde de la cama, las luces apagadas. En su mente no había pensamientos, solo imágenes.
sus ojos, sus dedos, su voz temblorosa. La puerta chirrió, él entró, no dijeron nada, solo se miraron en la oscuridad. Entonces ella se acercó lentamente y tocó sus mejillas con ambas manos. Esta será la última noche, le dijo. Él asintió y se quedó. A la mañana siguiente no estaba en la mesa. Encontró una nota. Me he ido, no sé dónde ni por qué, solo sé que no puedo estar cerca y fingir. Perdóname, si hace falta, volveré, si no, te amaré desde lejos. Marta leyó esas líneas una y otra vez. El aroma del café en la cocina se desvanecía, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Comprendió que todo había terminado, o comenzado, pero no como ellos soñaron. Se acercó al espejo. Su reflejo mostraba unos ojos vacíos, labios apretados y cabello desordenado. Parecía una mujer que había amado, y una madre que había perdido a su hijo. 3 semanas después, llegó una carta, de papel, desde un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Carlos escribía que trabajaba en un café, que miraba el cielo y pensaba en ella, que había encontrado a alguien que le recordaba a Marta, y que seguía tomando café soluble con 2 cucharadas de azúcar, como a ella le gustaba. La historia había terminado, pero Marta aún escuchaba la puerta abrirse. A veces en sueños, otras cuando el aroma del café invadía la casa, y todavía no sabía si aquello fue amor o solo una soledad demasiado cerca del cuerpo. Lo que Marta no sabía era que, en un rincón olvidado de su casa, detrás de una vieja estantería cubierta de polvo y recuerdos, algo esperaba ser descubierto. Un objeto pequeño, envuelto en un papel amarillento, con palabras garabateadas que podrían cambiarlo todo. Esa noche, mientras la luna se colaba por la ventana y el silencio llenaba el aire, una sombra se movió con sigilo en la penumbra. Marta, ya casi dormida, sintió un escalofrío inesperado, como si el pasado estuviera a punto de golpear de nuevo a su puerta. Un susurro imperceptible recorrió la casa, y en el rincón oculto, la nota olvidada tembló ligeramente, como si tuviera vida propia. ¿Sería posible que la historia no hubiera terminado, sino que solo estuviera empezando? ¿Quién sería el próximo en descubrir el secreto que cambiaría para siempre el destino de Marta y Carlos? El misterio quedaba abierto, aguardando en la oscuridad, listo para desvelarse en el próximo capítulo. Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia. Aquella noche, mientras la casa de Pedraza se sumergía en un silencio profundo, Marta no podía evitar sentir que algo estaba a punto de cambiar, aunque no sabía qué ni cómo. En la penumbra de su habitación, una pequeña luz parpadeaba débilmente desde el salón. Era el móvil de Carlos, olvidado sobre la mesa. La pantalla mostraba un mensaje sin leer, cuyo remitente era desconocido. Marta se levantó, con el corazón acelerado, y se acercó cautelosa. La curiosidad la vencía. Al desbloquear el teléfono, vio que el mensaje decía apenas: no es lo que crees. Busca en el cajón de la cocina. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién le había enviado ese mensaje? ¿Y qué debía buscar? Con la respiración contenida, abrió el cajón indicado y encontró un sobremanila con su nombre escrito a mano. Dentro, una foto antigua de Carlos cuando era niño, sonriendo en un parque de Segovia, pero atrás, en la parte posterior, había una nota escrita con letra temblorosa: no estás sola. Confía en mí. Marta sintió que el mundo se le venía encima y, al mismo tiempo, que una puerta invisible se abría a un secreto que podría salvarlos o destruirlos para siempre. Afuera, la lluvia empezaba a caer, golpeando los cristales con un ritmo insistente, como el latido de un corazón que no quiere callar. El misterio apenas comenzaba. ¿Quién le había dejado aquel mensaje? ¿Qué verdad oculta estaba a punto de descubrir? Y lo más importante, ¿estaría preparada para enfrentarla?